Ok, pastor. Otra vez Bien. la saludamos. Buenas noches, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. La Iglesia Hispana Adventista del Séptimo Día en Roma les da la bienvenida. Y a usted también, pastor, por su disponibilidad. Le agradecemos otra vez esta semana que nos acompaña. Muy amable. Y sí, les agradecemos a todos los que participan. Seguramente poco a poco seguirá aumentando el número, seguramente. El estudio de hoy, el pastor nos ayudará con el estudio de hoy, que se me fue el nombre, discúlpeme, pastor, el título. Si me El Espíritu puede, Santo. el Espíritu El Santo. Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Sí, la hermanita que nos va a ayudar con la lectura es la hermanita Marlene Fuño, así es que ella va a tener prendido su teléfono cuando en el caso usted necesita. Y los demás les agradecemos y por favor cierren sus micrófonos para poder escuchar bien al pastor. Nada, pastor, le agradezco otra vez por su tiempo y a usted la palabra. Gracias. Bueno, hermanos, un placer, por supuesto, saludarlos a los hermanos de Tacna, allá en Roma, y los que en diferentes lugares están conectándose para que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Y por supuesto que debemos orar para justamente pedir la ayuda del Espíritu del cual vamos a hablar en esta hora. Inclinemos el rostro. Gracias, Padre Celestial, por tus bondades. Confiamos en que en tu misericordia y tú siempre cumples la promesa de venir a auxiliar a quienes abren tu palabra para, en tu nombre, poderla entender. Bendice a cada uno de los hermanos que están conectados y que vamos a estudiar este tema tan importante. Sabemos que tú quieres ayudarnos para crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Permítame un segundo solamente para mejorar algo del sonido. Bien, hermanos, quiero iniciar leyendo unas advertencias, por así decirlo, que nos hace la inspiración. Y en primer lugar en la Biblia, y este texto ya lo usamos en una sesión anterior, leemos en Job, el capítulo 11, donde nos dice lo siguiente en el versículo 7. Esta versión dice, si escudriñas, ¿podrás entender a Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Otra versión dice, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? En otras palabras, ¿es que vamos a poder comprenderlo? ¿En nuestra mente finita comprender y entender plenamente lo que es infinito? Por supuesto que no, esta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica en sí misma tiene la respuesta, y la respuesta es en ninguna manera. Leo de la hermana White, porque sé que prácticamente todos participamos del sentir adventista. La hermana White escribió lo siguiente en Hechos de los Apóstoles, las páginas 42 y 43. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. ¿Está bien? Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. De modo que aquí nos habla de el misterio de la naturaleza del Espíritu Santo, la cual
Dios no la ha revelado. Así es de que debemos entonces tener esa precaución. No pretender conocer lo que no ha sido revelado. Y sigue diciendo en Patriarcas y Profetas, las páginas 37 y 38, lo siguiente. Satanás tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándolos a creer que entran en un campo admirable de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Sigo leyendo. Nuestros primeros padres, y ahora leo del Ministerio de Curación, la página 334. Nuestros primeros padres fueron inducidos al pecado por haber codiciado una ciencia que Dios les había vedado. Al procurarla, perdieron todo lo que era digno de ser poseído. Si Adán y Eva no hubieran tocado el árbol prohibido, Dios les hubiera comunicado en conocimiento sobre el cual no hubiera recaído la maldición del pecado, sino que les hubiera allegado gozo eterno. Esto está en el Ministerio de Curación, página 334. Satanás solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar, notemos, si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. Patriarcas y Profetas, páginas 35 y 36. Bueno, tenemos una interferencia por aquí, espero que estén escuchando bien. ¿Qué hemos leído hasta ahora? Hemos leído entonces que hay una revelación que Dios hace, pero también una advertencia para que no entremos en un campo prohibido, en un campo vedado. La naturaleza del Espíritu Santo no ha sido revelada. No voy a venir a casa. De modo que podemos aprender respecto a sus funciones, a su trabajo, a su obra, pero mucho cuidado en pretender entrar en el conocimiento de su naturaleza. Muy bien. Bueno, tenemos por aquí cerca ahora una interferencia. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, pastor. Sí, la escuchamos. Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, en primer lugar, para ver la realidad de la existencia del Espíritu Santo. Porque ustedes saben, hoy se pone en tela de juicio. Y es muy interesante, a mí me llama mucho la atención, que en Génesis el capítulo 1, y eso ya lo estudiamos, en Génesis capítulo 1 encontramos a la deidad completa creando, ¿sí? Elohim, ustedes recuerdan cuando estudiamos eso, Elohim, los tres. Pero, qué interesante que cuando menciona en particular a alguien, a uno de los tres, el primero que menciona es el Espíritu Santo. Me llama la atención. A ver, leamos Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Elohim, o sea, la deidad completa,
El acuerdo completo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres que tuvieron ese acuerdo, llegaron a esa conclusión. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Cuál es el que menciona aquí en el versículo 2? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, voy a decir una conclusión mía. Por supuesto que Dios sabía que especialmente en este tiempo final se iría a poner en tela de juicio la existencia del Espíritu Santo como una persona que forma parte de la deidad. Y por eso, en la revelación que hizo en su palabra, el primero de los tres, cuando mencionó el primero de los tres de manera ya individual, el primero que mencionó fue el Espíritu de Dios. Ese no mencionó ni al Hijo ni al Padre. En el principio Elohim, los tres. Y ahora cuando empieza a detallar, dice el Espíritu de Dios. Presente ahí en la creación. Muy bien, interesante. Ahora, en días pasados, en algún lugar, los hermanos están estudiando también doctrina y tenían una situación muy interesante porque estaban leyendo una serie de textos del Antiguo Testamento donde dice Dios, y entonces estaban tratando de ver si era el Padre o el Hijo o quién era. Y especialmente estaban estudiando al Padre y entonces tratando de conceptuar o de ver en dónde era el Padre que se mencionaba. Bueno, en el Antiguo Testamento hay lugares donde eso es bien definido, pero en la mayoría de los lugares no se sabe. Y no podemos decir, este texto se aplica exactamente al Padre o al Hijo, porque dice Dios. En muchos de ellos dice Elohim. Cuando dice Elohim, pues sabemos que están involucrados los tres. Muy bien. Entonces, seguimos leyendo. Vamos a ver Job 33, 4. Y tenga la bondad la hermana que nos va a ayudar con la lectura, en su participación, de leer Job 33, 4. Ok, pastor. Job 33, 4. Nos dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Muy bien, el Espíritu de Dios me hizo. Fíjese, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí podemos entrar en diversas. Si cuando dice el soplo del Omnipotente, ese es el Padre o quién es. Bueno, todos los tres actuaron. Fíjese, aquí dice el Espíritu de Dios me hizo. Ahora, lea por favor, hermana, Job 10, 8 y 9. 10, 8 y 9 dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego tú vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cojas. Creo que hasta ahí era, ¿no? Muy bien, sí. Destacamos que dice, tus manos me hicieron y me formaron. Tus manos. Bien. Ahora, ¿cuáles son las manos de Dios? ¿Cuáles son los dedos de las manos que moldean las cosas delicadas? ¿Cuál es el dedo? Y por favor, hermana, Éxodo 31, 18. Porque Éxodo 31, 18 nos habla de las tablas de la ley, que de paso es lo único que Dios ha escrito, él personalmente. Dice, Éxodo 31, 18. 31, 18 dice, y dio a Moisés cuanto acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Bien. Bueno, aquí entramos en algo que parece un poco, ¿qué diríamos? No sé si decirlo pueril, no creo que lo sea.
pero es algo muy interesante para destacar. Aquí nos dice que la ley fue escrita ¿con quién? Con el dedo. Con el dedo de Dios. Bueno, necesitamos ver cuál es el dedo de Dios. A ver si la Biblia nos dice cuál es el dedo de Dios. Entonces, por favor, vamos a Mateo 12:28 y alista también Lucas 11:20. Lo lee en cualquier orden. Mateo 12:28. Mateo 12:28 nos dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Muy bien. Y ahora léenos, por favor, Lucas 11:20. Lucas 11:20, ¿verdad? Ok. 11:20. Nos dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Muy bien, hermanos. Ahora juntemos los dos textos, porque recuerden que un texto explica al otro, ¿sí? En Mateo, el demonio fue echado fuera ¿por quién? Según Mateo. Por el Espíritu, ¿de quién? De Dios. Y según Lucas, ¿quién echó fuera los demonios? El dedo de Dios. ¿Ah? ¿El qué? El dedo de Dios. El dedo. Entonces, el dedo de Dios, según la Biblia, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Interesante. Ahora, los dedos son los que dan la forma, las manos. Y leímos en Job, la hermana de Job, tus manos me hicieron y me formaron. Cuando leemos en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Habla del Hijo. Y aquí nos dice que fue el dedo de Dios, fueron las manos de Dios y la Biblia nos ha dicho que las manos son del Espíritu Santo. Entonces, podríamos aquí entrar en una disputa bizantina. De al fin, ¿cuál fue? Al fin, ¿quién fue? Fue muy sencillo, fueron los tres. Y cómo se repartieron, no nos concierne, no nos incumbe. Pero quiero hacer notar eso, ¿verdad? Qué interesante, qué interesante. Muy bien. Entonces, estamos viendo que hay una realidad del Espíritu Santo. Y vamos a leer, hermana, por favor, Isaías 48. Es muy interesante. Isaías 48 y vamos a leer los versículos 12, 13 y luego pasamos al 16 y al 17. Bien. Isaías 48, 12 al 13, ¿verdad? Dice, Sí. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Una pausa. Óyeme, Jacob, y tú, Israel. Yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. ¿Quién es ese? En la Biblia, básicamente, ¿quién se presenta como el primero y el postrero? Cristo. Jesús. En Apocalipsis es claro, el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces, fíjese, en los otros textos que leímos, y esto corrobora lo que ya estamos mostrando, en los otros textos que leímos fueron mis manos, fueron los dedos, y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Ahora aquí es el primero y el postrero, que ese es Cristo. Bueno, exactamente lo que estamos diciendo. Pero estamos destacando especialmente es la existencia del Espíritu Santo como persona. Y ahora leamos por favor los versículos 16 y 17. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová.
Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Bueno, muy bien. Versículo 16, muy interesante. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, yo estaba allí. ¿Quién está hablando aquí? Sigue diciendo, y ahora el Señor Jehová me envió y su Espíritu. ¿Quién está hablando? El Hijo, Cristo. Y está hablando que el Padre lo envió, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y fue enviado por el Padre y por ¿quién más? El Espíritu. Qué interesante. Cristo vino enviado por el Padre y por el Espíritu. Después, cuando Cristo se fue, ahora Cristo mandó al Espíritu que se viniera. Cómo trabaja el cielo, ¿verdad? Para salvarnos. Bien. Y en el capítulo 42, hermanas, del mismo libro de Isaías, en el versículo 1, otra vez nos habla de Cristo y otra vez nos habla del papel y la función del Espíritu Santo en relación con Cristo cuando Él se encarnó. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Muy bien. Quizá ustedes saben que hay quienes dicen que es uno solo, hablando de persona, y que son sencillamente manifestaciones que, por ejemplo, con la misma persona que en la casa es el papá y en la empresa es el gerente. Entonces, cuando dice el gerente, no es uno distinto del papá. Mucha gente dice eso. Pero la Biblia es muy clara al presentar tres. Y no uno solo con diferentes funciones, sino tres, bien específicos. Y vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a mirar el testimonio de dos de los evangelistas, de Lucas y también de Mateo. Lucas 1:35. Lucas 1:35 nos dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, aquí están los tres. Van a ser Jesús. El poder, dice, el Espíritu Santo va a venir y el poder del Altísimo la va a cubrir con la sombra y van a ser un santo ser. Ahora, en el bautismo, y no vamos a leer el pasaje allá en Mateo capítulo 3, ustedes recuerdan que Jesús está siendo bautizado. Cuando sale del agua, se arrodilla, los cielos se abren y la gente ve el Espíritu de Dios que descendía en una forma corporal, tomó forma corporal de paloma, venía sobre él y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia o tomo contentamiento. Bien. Ahora, déjenme comentarles, muchos dicen que estos son apenas personificaciones, pero las descripciones que hace especialmente el Nuevo Testamento del Espíritu Santo es que no son solo personificaciones, porque eso destruiría una cantidad de pasajes, como San Juan 14:26, como San Juan 16:7 al 11, como Romanos 8:15 en adelante, etc. Y vamos a mirar unos pasajes donde hay unas características y claramente a saber esas características de quién son o de qué son o cómo es que se aplican a qué, si es a una cosa, si es a un poder, a una fuerza o a una persona. Entonces vamos a leer rápidamente algunos textos. A ver,
San Juan 14:26, hermana, por favor. San Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien. Ahora, en el capítulo 15 y el versículo 26. 15:16, ¿verdad? No, 15:26. A 26. Nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Muy bien. En el versículo 26 del capítulo 14, que la hermana leyó, dice que ese Espíritu Santo recordaría, sí, nos haría recordar. Luego, en el que acaba de leer, nos dice que ese Espíritu, el Consolador, es un Espíritu de verdad y que daría testimonio. Ahora, si vamos a Hechos, capítulo 8, por favor. Hechos, el capítulo 8 y el versículo, a ver, es el 29. El versículo 29 nos dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Muy bien. Nosotros encontramos, esta es una muestra nomás, donde hay pasajes bíblicos que nos dicen que el Espíritu escudriña, testifica, ordena, como en este caso le ordenó a Felipe. Luego, en Romanos, por ejemplo, 18:26, dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles. Uh-huh. Entonces también intercede, ¿sí? Etcétera. ¿Estas son características de qué? ¿De una fuerza, de un poder o de qué? ¿De qué son características todo esto? De una persona. De una persona, necesariamente. Ahora voy a colocar aquí unas declaraciones del espíritu de profecía, donde nos dice, por ejemplo, en el libro Evangelismo, en la página 447, lo siguiente. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es una persona, anda por estos terrenos. Y esto fue tomado del manuscrito 66 de 1899. De paso, déjenme comentarles, algunas personas, para desconocer la evidencia tan contundente que presenta la hermana White sobre el Espíritu Santo, entonces dicen que el libro de Evangelismo está adulterado y no sé cuántas cosas, ¿sí? Porque es una compilación que por allá hizo el pastor Frum, etc. Bueno, podría ser. Muy sencillo. Vamos a los originales. Y en los originales encontramos esas citas. Así de simple. Y por eso estamos dando manuscrito 66 de 1899. Y luego sigue en el mismo libro, también con la referencia adecuada, sigue diciendo, el Espíritu Santo es una persona, porque Él testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. O sea, está citando aquí Romanos 8:26, donde dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Uh-huh. El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario, Él no podría dar testimonio de nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Él debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario, Él no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Y sigo leyendo otras citas antes de pasar estas inspiradas, entonces yo las leo porque las tengo acá. En 1897 ella escribió, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Eso está en Testimonios Especiales, serie A, número 10 de la página 337. Luego, en el manuscrito 145 de 1901, ella escribió, 3
eternos dignatarios celestiales, 3 poderes supremos del cielo, 3 personas vivientes del trío celestial. En el manuscrito que dijimos está la una, la otra en Testimonios Especiales, serie B, de 1905, y la última en el Ministerio de Curación, la página 105. Entonces, hay evidencias muy claras de esto. Ahora, vamos a ver algo que creo que ya lo vimos, pero específicamente para este caso conviene que lo repasemos. Tenga la bondad, hermana, San Juan 14:16. San Juan 14:16 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muy bien. Y lea el siguiente, porque nos dice el siguiente algo interesante. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Ahí lo define, ¿verdad? Entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro. Si no recuerdo mal, en una sesión anterior hablamos de que en el griego hay 2 palabritas para decir otro. Y no se necesita, como en el español, hacer aclaraciones o especificaciones, sino usando una sola palabra, ya se sabe qué significa. Bueno, sería algo parecido, se me ocurre ahora, como nosotros en el español. Si decimos casar, si escribimos casar con Z, ¿eso qué es? Ya sabemos qué es. Es decir, de cacería, por allá la gente que acostumbra a hacer eso, ¿verdad? Es una cacería de algo. Vamos a cazar. Y si lo decimos y lo escribimos con S, ¿eso qué significa? Matrimonio. Entrar en matrimonio, ¿ok? Bueno, en el griego, para la palabrita otro, hay 2 términos que no varían solo en una letra en la escritura, sino varían en su totalidad. Porque un término es alos y el otro es héteros. Bueno, no tengo aquí otra silla para ejemplificarles. A ver, aquí tengo una silla. Y si llega una persona y esta silla está por allá lejos, si yo le digo a mi hijo o a alguien, por favor traiga otra silla. Y si uso la palabra héteros, entonces me puede traer cualquier silla que sirva para sentarse. Una redonda en vez de una rectangular como esta. Me puede traer cualquier silla, de cualquier modelo, como sea, porque yo le dije héteros. Pero si le digo, tráigame otra silla, y uso la palabra alos, entonces me debe traer otra como esta. Igual. No es la misma, por supuesto, es otra. Pero es otra del mismo modelo, de la misma capacidad de resistencia, etc. Es otra. Yo le dije alos. Ahora, cuando Cristo dice que manda a otro consolador, ¿qué palabra creen ustedes que usa? ¿Héteros o alos? Alos. Claro, por supuesto. Porque es otro que también es Dios. Es otro que también es omnipotente. Es otro que también es omnisciente. Entonces es alos. Otro que tiene las mismas características. Ese es el otro consolador. Muy bien. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, os conviene que yo me vaya? ¿Por qué? Dice, conviene. Porque Cristo no tenía la omnipresencia. Perfecto. Muy bien. Eso lo corrobora la hermana Huay en diferentes lugares.
Leo rápidamente, si bien esto está claro. Dice, Cristo llevó consigo a la humanidad, su humanidad a las cortes celestiales, y toda la humanidad tiene derecho a tenerlo como su representante. Luego nos dice, entonces, nos reitera que Él llevó una humanidad glorificada a las mansiones celestiales. Ahora luego dice, sigue hablando, y esto lo tomo del Deseo de todas las gentes, página 622, cuando dice, os conviene que yo me vaya. Entonces aclara la inspiración lo siguiente. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella, lo cual Cristo perdió y aceptó perderlo por toda la eternidad. Tremendo esto, el amor de Dios. Aceptó esa limitación para la eternidad. Bien. Sigue diciendo, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En ese sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Muy bien. Ahora, hay algo aquí que creo que es oportuno explicar o recordar, porque en este asunto, dentro de lo que se ha impugnado, algunos dicen que el deseo de todas las gentes está adulterado, ¿sí? Y, a ver si les recuerdo qué fue lo que pasó. Resulta que ustedes saben que para la composición de los libros se tomaban en muchos casos cartas, materiales y todo eso. A mí mi hermana Juay los decía cuáles, los colocaba, pero pasaba a sus ayudantes para que corrigieran, etcétera, etcétera, revisaran. Y resulta que la hermana Juay le escribió una carta el 18 de febrero de 1895 a su hijo Edson y a su esposa. Y decía lo siguiente. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, les convenía que los dejara y fuese a su Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Escuchen. En la carta original, la hermana Juay dice, el Espíritu Santo es Él mismo. El Espíritu Santo es Él mismo. De esta cita se han tomado los que desconocen la tercera persona y la deidad para demostrar y decir, aquí está lo correcto en la carta original, porque eso fue alterado en el deseo de todas las gentes. Aquí, fíjese, dice, el Espíritu Santo es Cristo mismo, es el mismo, porque viene hablando de Cristo. Pero ahora muy interesante, bueno, vamos primero con este punto. El Espíritu Santo es el mismo, pero despojado de la humanidad e independiente de ella. Se representaría como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Pastor, bien. Tengo una pequeña pregunta. ¿Cómo no, hermana? Bueno, muy buenas tardes para todos. Con respecto a lo que nosotros sabemos y creemos que es la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo, pues sabemos que son realmente 100% real, sí, es la palabra de Dios. Pero entonces mi gran pregunta es, porque pues yo no me he puesto a investigar, pero sí sé que hay muchas iglesias que se basan en que solamente es uno solo, por ejemplo, decir Jesús, y es Padre y al mismo tiempo es Espíritu Santo. ¿Usted tiene algún conocimiento de ellos, de qué versículo o de qué capítulo o en sí de qué libro de la Biblia se basan en sí para poder decir que solamente los tres son uno solo? Sí, sí, hermana, hay varios versículos, le puedo citar de entrada Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Ese es uno que citan. Otro que citan es
San Juan, creo que es 17:30, permítame reviso rápidamente. Bueno, 30 no es. El versículo que dice, yo y el Padre, uno somos. Eso está en San Juan, ¿verdad? Yo y el Padre, uno somos. Ese es otro versículo que citan. Y, ahí 10. Permítame un segundito. Sí, San Juan 10:30. Yo y mi Padre, uno somos. Entonces, por lo menos esos dos textos, y no viene a mi mente ahorita otro, pero esos son dos de los textos que citan. Y lo hacen, pues, bueno, desconociendo la realidad bíblica, por ejemplo, de Deuteronomio 6:4, que la explicamos el otro día, donde dice, oye Israel, Yahvé, el Eterno, vuestro Elohim, y Elohim es plural, vuestro Dios, lo que se ha traducido como Dios, ahí dice Elohim, y Elohim es plural, no es singular. Y luego dice uno es. Entonces, ¿cómo es eso? Que el Señor, o sea, el Dios, Elohim, que son varios, ahora dice que es uno solo. Bueno, de hecho, la teología católica, por eso, tiene una cosa por allá toda totalmente disparatada, donde realmente la teología católica presenta uno solo, pero como con tres cabezas, como algo así como un monstruo, porque es uno solo, pero con tres cabezas. ¿Sí? En el fondo, la teología católica presenta eso. Pastor, me surge otra pequeña pregunta, ya que usted me amplía un poquito la información. Bueno, sí, dándome a entender lo de San Juan, estamos viendo que Jesús explica que Jesús y él eran uno solo, pero porque él era como igual que el Padre, sí, era como la relación. Pero entonces la gran pregunta es, las personas que creen eso, en que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu, ¿será que quiere decir que esa persona no ha recibido realmente al Espíritu Santo en su vida? Porque se supone que el Espíritu Santo, cuando nosotros lo recibimos, es el que nos convence de la verdad. Bueno, hermana, creo que sería un poquito difícil entrar a definirlo de esa manera, porque tendríamos que entrar a definir un poco más el concepto bíblico más preciso de verdad, ¿sí? Y en la Biblia, adelanto algo de esto, la verdad, hablando bíblicamente, tiene que ver más con el corazón que con la mente. Eso lo dice de hecho Elena de White en El deseo de todas las gentes, creo que en la página 419, donde ella dice, la percepción y apreciación de la verdad dependen menos de la mente que del corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber gente muy sincera y en quienes el Espíritu Santo ha obrado en su vida, pero que no lo reconocen que es el Espíritu Santo. En su sinceridad creyeron lo que usted está comentando, de que era uno solo y que era solamente Cristo. El Espíritu Santo obró ahí y los va a llevar en un proceso. Entonces, yo creo que sería un poco aventurado por el hecho, digamos, doctrinal, ya tomar una conclusión general para esos casos. ¿Sí? Ok, pastor, muchas gracias. Muy amable por su explicación. Bueno, entonces seguimos aquí con lo que estamos aclarando. Estamos aclarando esta cita porque esa es, bueno, de hecho un servidor ha tenido que vérselas con todas estas corrientes. Y esta cita de la carta que la hermana White escribió el 18 de febrero de 1895 a su hijo Edson, pues es el caballito de batalla para demostrar que el Espíritu Santo es Cristo mismo, porque ella dice, repito, el Espíritu Santo es el mismo, y acaba de hablar de Cristo. Una de las cosas que desconocen es que viene hablando de Cristo, pero nos dice, en lo que acabamos de leer antes, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto, les convenía que los dejara y fuese a su Padre
y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. Ellos dicen que es el Espíritu de Cristo, que es Cristo mismo, por lo que sigue diciendo, insisto en eso, el Espíritu Santo es el mismo. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues por supuesto que Elena de White escribió eso en esa carta. Cuando los ayudantes estaban repasando, leyendo eso para hacer las correcciones gramaticales o cualquier detalle lingüístico que hubiera que arreglar, qué sé yo, de trabajo, se dieron cuenta que eso se prestaba justamente para el malentendido que ha habido al respecto. Entonces, corrigieron y la corrección aparece con el texto que tenemos en el deseado de todas las gentes, donde no dice es Cristo mismo, sino dice que sería su representante. Ahora, aquí hay algo muy interesante que hay que saber. Y dicen los expertos aquí, la gente que maneja los escritos ahí en el Washington State, dice que el original no se ha encontrado muy bien, pero resulta que cuando Elena de White escribía y le pasaba a los secretarios, si había que hacer alguna corrección que consideraban, hacían la corrección, se la devolvían a ella y ella decía, ¿acepto la corrección o no la acepto? Firmaba y aceptaba la aclaración que se había hecho, si es que así fuera. Así es de que en este caso lo que ocurrió fue que los secretarios se dieron cuenta, dijeron, bueno, esto se presta para que se diga que el Espíritu Santo es la misma persona de Cristo porque es el Espíritu de Cristo, no otra persona, sino el Espíritu de Cristo. Y ellos entonces corrigieron, Elena de White endosó, firmó la corrección y por eso se publicó así en el Deseado de las Gentes. Así de que no hay ninguna adulteración en el Deseado de todas las Gentes. Repito, ahora la hermana White escribió así porque ¿a quién le escribió? A Edson, su hijo. Edson sabía que creía la mamá. Entonces, cuando Edson leyó que el Espíritu Santo, que el Espíritu es Cristo mismo, pues Edson entendió que era Alos, que era otro que tenía las mismas características de omnipotencia, de omnisciencia, de omnipotencia y todo eso, ¿verdad? Edson entendió, pero el que no fuera Edson, el que no estuviera totalmente familiarizado con la hermana White, pues no iba a entender y por eso hubo que hacer esa aclaración. Entonces, esto es muy importante dentro de nuestro marco adventista, con los escritos de la hermana White y lo que se habla en relación con lo que ella dijo, creyó y enseñó también en relación con el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, de pronto vamos a terminar con otros detallitos bíblicos que endosan lo que estamos diciendo. Preguntamos, ¿el Espíritu es Cristo mismo? Vamos a que la Biblia responda. 2 Corintios 3:17. Y aquí vamos a leer dos pasajes que aparentemente también nos muestran que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Por favor, hermana, 2 Corintios 3:17. 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nótese, lea la primera parte otra vez. Porque el Señor es el Espíritu. Hasta ahí. Donde está. Okay. Perfecto, fíjese, el Señor es el Espíritu, aquí la Biblia lo dice, mire, es el mismo. Ahora, lea otro pasaje, en Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Gálatas
4:6, ¿verdad? Correcto. Ya. Nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Estos dos pasajes, repito, también se usan, y esto también ayuda, digamos, a la inquietud de la hermana Silvia. Estos dos pasajes también se usan para demostrar que Cristo y el Espíritu Santo es una sola persona, que es solo Cristo. Fíjese el que leímos en Corintios. El Señor, está hablando de Cristo, es el Espíritu. Y ahora aquí nos dice que el Padre, Dios, envió al Espíritu de su Hijo. Ok. Con esa lectura, entonces, ¿cómo deberíamos entender a San Juan 14, 8 y 9? Vamos a leer San Juan 14, 8 y 9. San Juan 14. Okay. 14, 8 y 9, ¿verdad? Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Perfecto, muy bien. ¿Cómo? Muy bien, ok. Muestra. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Entonces son uno solo, el Padre y el Hijo. Ujú. Y si son uno solo, el Padre y el Hijo, porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, pues entramos en un tremendo problema, porque entonces cuando se bautizó, la voz que se escuchó del cielo, y cuando Jesús dice, el Padre fue el que me envió, cuando Jesús dice, no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que hay tantísimos textos que hablan de eso, entonces, ¿cómo hacemos? Y el texto que ya leímos en San Juan 10:30, donde dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces, estamos destacando, fíjese, que los textos que leímos antes, tanto de Corintios como de Gálatas, no deben entenderse aislados, porque obviamente sacamos conclusiones equivocadas. Como hemos insistido en el estudio de la Biblia, ningún texto debe entenderse de manera aislada, no teniendo en cuenta el sentido general de las Escrituras. Porque si estos dos textos de Corintios y de Gálatas encontramos que se contradicen con Juan 14, con Juan 10:30, ¿sí? Porque, fíjense, entonces finalmente, ¿cómo es el asunto? Y servirían, repito, servirían para probar que es uno solo. Porque fíjese, si el Señor es el Espíritu, o sea, el Espíritu es el Señor, y ahora Cristo dice, el Padre y yo somos uno, entonces, ok, ¿cuántos son? Pues es uno nomás. Es uno nomás. Esa sería la conclusión con esa lectura. Pero hemos estado viendo evidencias contundentes, tanto lingüísticas como de diferentes pasajes, donde la Biblia presenta claramente los tres grandes poderes, las tres personas de la deidad. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Quiero dejarles unas amonestaciones, por así decirlo, advertencias que hace la sierva del Señor. Miren esto muy interesante. Ejemplo de Cristo en el estudio de este tema. Dice así, Cristo siempre mantuvo una sabia reserva en cuanto a tratar el tema del misterio divino de la esencia de Dios. Hizo esto para poder cerrar la puerta cuando no debieran fomentarse las conjeturas humanas. Los misterios más sagrados, santos y eternos que Dios nos ha revelado son meras especulaciones cuando se las considera desde el punto de vista humano, meras teorías que confunden la mente. En su gran celo por ser originales, hermanos, tremendo esto, en su gran celo por ser originales, muchos
quieren introducir ideas fantásticas que no son más que tamo. Ahora mismo hay un apartamiento de los temas sublimes y vivientes propios para este tiempo hacia lo que es ridículo y fantástico. Y las mentes que anhelan novedades están listas para captar suposiciones, conjeturas, teorías humanas y falsa ciencia como si fueran verdad que debe aceptarse y enseñar. Estos hacen depender la salvación de especulaciones, sin un claro así dice Jehová. En esa forma introducen una cantidad de desperdicios, madera, heno y hojarasca como material precioso que debe ponerse sobre la piedra fundamental. Esto no soportará la prueba en el día de Dios. Y luego nos dice lo siguiente, y es muy interesante que nos dice que hay especulaciones, que hay conjeturas, que hay novedades para la gente que le gusta las novedades, etc. Yo quisiera una breve reflexión, decir, ¿quiénes son los que entran en este campo velado? ¿Sabe quiénes? Quienes conocen la verdad pero no la practican. Yo conozco expositores de estas doctrinas que, por ejemplo, no practican la reforma pro salud y son adventistas y conocen la reforma pro salud hace muchos años y no la practican. Que están en contra incluso del mensaje de salir al campo y que se sientan a estudiar y violan las leyes de la salud al sentarse a investigar, se trasnochan inclusive. Se trasnochan y pasan hasta muy altas horas de la noche estudiando y leyendo conjeturas. Pero no están interesados en practicar, sino en conocer cosas. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Entonces, la hermana White, en una cita, dijo algo muy interesante. A ver, dice, y leo aquí de la Biblia de Estudios, la página 773, 774 del Antiguo Testamento, donde dice, muchos acogen con entusiasmo ideas sin importancia y las presentan como alimento ante la grey de Dios, cuando es solo tamo, que nunca fortalecerá ni aprovechará a la grey de Dios, sino que la mantendrá con hambre espiritual, porque se está alimentando con lo que no contiene ni un ápice de valor nutritivo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Así es de que nosotros necesitamos nutrición, ¿verdad? Necesitamos nutrición espiritual. Y necesitamos es permitir y aceptar la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque es lo único que nos va a traer, el carácter semejante al de Cristo. Una cita final. El corazón humano nunca conocerá la felicidad hasta que se someta por completo para ser amoldado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada al modelo Jesucristo. Mediante la influencia de su Espíritu, se transforma la enemistad hacia Dios en fe y amor, el orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado por la excelencia y perfección del carácter. Al efectuarse estos cambios, prorrumpen los ángeles en arrobado canto y Dios y Cristo se regocijan por las almas formadas a la semejanza divina. Hermanos, permitamos esa obra hermosa del Espíritu Santo en nuestras vidas para que propiciemos un canto que los ángeles entonan con arrobamiento. Esto es extraordinario. O sea, esto me da a mí la idea, un canto parecido al que entonaron allá en las colinas de Belén. Los ángeles estaban arrobados, estaban impresionados de cómo su comandante había descendido a encarnarse y estaba ya acabando de nacer un establo con los animales y con las bestias y en medio de pajas. Los ángeles quedaron admirados y lo único que atinaron a cantar fue armar un coro y decir gloria a Dios en las alturas.
no pudieron cantar más del asombro que tenían. Bueno, quizá no en esa dimensión, pero qué hermoso. Y cómo me gustaría a mí inspirar a los ángeles para que, como dice aquí, que prorrumpan en un arrobado canto al ver que en mí se forma la semejanza divina al permitir la obra del Espíritu Santo. Les animo a eso, les desafío a eso, que el Señor nos ayude a todos. Pastor, Amén. ¿Cómo no, hermano? Pastor, sí, mire, adelante, hay dos textos que yo quiero, cuando Cristo, mi Señor, fue bautizado, en el bautismo, Cristo está siendo bautizado, el Espíritu Santo viene en forma de paloma y una voz más arriba que dice, este es mi hijo amado. Ahí están los tres, ¿cierto? Claro, correcto. Y cuando, antes de irse mi Señor Jesucristo para el cielo, dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los tres también otra vez. ¿Cómo no? Bueno, sí, bendiciones, Pastor. Yo le guardo. Gracias, gracias, Pastor, por esta excelente explicación, porque usted nos aconseja y nos explica. Bueno, yo personalmente le agradezco también porque su explicación es clara y muy sencilla y hace entender todo. Y gracias por su disponibilidad. No sé si usted tiene un poco de tiempo para alguna pregunta. Sí, hermana. Ok, entonces vamos por favor a pedir que levanten su manito y para darles la palabra y que se abre el micrófono. El hermano Irio tiene la manito levantada. Hermano Irio, por favor, sí, pone el audio para hacer la pregunta, gracias. Muy buenas noches para mí, bueno, y buenas tardes para ti, querido pastor. Aquí hay una manito que te está saludando, mira, ahí hay una manito que te está... hermana Sandra, qué gusto. Bueno, pastor, y agradecer a los hermanos que han organizado este estudio, pastor, y bueno, realmente hace tiempo que quería hablar contigo de este tema, pero realmente, pastor, no podría haber una explicación tan clara de algo que ya lo tenía claro, pero realmente el Espíritu del Señor te ha llevado para que nos muestre a través de su palabra y escritos verdaderos del Espíritu de Profecía lo que Dios quiere para nosotros. Hoy tenía una conversación con un hermano y yo le decía, creo firmemente que es el momento que, como bien tú lo hiciste en el campestre, pastor, que estudiemos la palabra de rodillas, clamando al Señor sabiduría para que todas estas cosas que están entrando hoy nos aparten de la verdadera obra que el Señor nos ha encargado, que es predicar el Evangelio de nuestro Señor. Estoy muy agradecido, pastor. De hecho, le he dicho a Mabe que me envíe la grabación porque quiero volver a ver este tema y poder tener las herramientas necesarias para que cuando haya una pregunta de esta forma, tener la contestación tan clara con la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía. Que Dios te bendiga grandemente. Me siento muy feliz de escucharte y de saber que eres, mira, aquí no estoy alabando a los hombres, estoy alabando a quien sirve a Dios. Esto es muy claro, hermanos. Aquí servimos a Dios o si no sabemos a quién servimos. Y si empezamos a buscar cosas que lo único que nos llevan es a desviarnos de lo que tenemos que estar haciendo, pues hermano, mira cómo estamos, ¿verdad? Agradecido realmente yo y mi familia y mi esposa que estamos aquí escuchando el tema, porque hace mucho tema, aquí vecinos nuestros, aquí muy cerquitas, hermanos que amamos, se han enfrascado en ese tema y sabe, pastor, los veo ir para el lado que no tienen que estar. Sí, lamentablemente. Sí, lamentablemente quienes se embeben en desconocer el Espíritu Santo toman el peor de los rumbos. Si no se corrige a tiempo, en la experiencia que he tenido con eso, hay, diría, como un punto sin retorno. Hay un punto del cual, pero después se llega, es que definitivamente se llega a entrar en el pecado contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado. Y cuando lo rechazamos, porque eso equivale a un rechazo, y lo rechazamos y persistimos en el rechazo, pues ¿qué más puede hacer él? Retirarse. Hay una cosa, pastor,
muchas tragedias. Quiero terminar, pero, ¿saben? Hace poco estaba con esta familia y llegó una persona, si yo dijera, pero no quiero llegar a ese tema, y ¿saben lo más triste? Que yo vi una pérdida de identidad del mensaje tan maravilloso que tenemos. Claro, claro. Yo lo sentí así de claro, pérdida de identidad de lo que conozco ante alguien que se me había puesto en las manos de predicarle el mensaje y lo aceptarían. Pero como yo he perdido mi identidad, entonces, ¿qué digo? ¿Qué soy? Un servidor del Señor. Es que ni eso. Entonces, pastor, realmente estoy agradecido. Quiero agradecer a mis hermanitos de Italia que han invitado al pastor y que nos haya traído ese tema, porque realmente para mí me ha colmado. Yo no tenía dudas, pero bueno, pastor, es que llega un momento que hay tanta cosa que tú te quedas ahí, ¿no? Pero es que creo que tan claro como lo hemos podido ver esta noche, estoy agradecido al Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias, gracias, hermanita Sirio. Tenemos una pregunta después de la hermanita Silvia, la hermanita Nirma y Pat Lepe, que alzaron la mano. Siga, por favor, Silvia. Bueno, sí, primeramente pues gracias, pastor, porque justamente yo hice mi pregunta es porque mi papá es pentecostal, él cree en Jesús, y pues es importante ver cómo alguien ya más estudiado, pues explicarme un poco más a profundidad y darnos cuenta lo que usted dijo al final, esa obra es del Espíritu Santo, así que muchas gracias, pastor, porque una vez más puedo tener más claro este tema y poder ampliar y orar más por mi padre para que también conozca de la verdad presente. Bendiciones. Recordaremos en oración, Silvia, cómo no, con gusto. Nirma, adelante. Buenas noches, hermanos. Hola, Buenas noches, hermano Pastor hermana. Campos, ¿cómo está? Placer. Dios le bendiga. Qué gusto verle y escucharle. Hermano, yo le quería decir algo en cuanto a este tema. Esas personas que no creen en el Espíritu Santo como una persona, ellos usan muchísimo los escritos de los pioneros. Casi pareciera como si ellos creyeran más en lo que dicen los pioneros que en lo que dice la Biblia, en lo que dice el espíritu de profecía. También usan muchas citas del espíritu de profecía, pero tristemente las sacan de contexto. Y yo quería preguntarle, ¿qué usted tiene para decirnos acerca de este asunto, de estas personas que usan tanto los pioneros para secundar sus teorías de que el Espíritu Santo no es una persona y que Jesús es el mismo Espíritu Santo, todas esas cosas? Correcto, hermana. Gracias, hermana Nirma. Bueno, Gracias. creo que es sencillo. Y es un asunto, yo diría que elemental para entenderlo. Recordemos que el movimiento del advenimiento que se gestó y se formó y se adelantó alrededor de 1844 no tenía un cuerpo doctrinal establecido. Ellos sencillamente aceptaron la necesidad del arrepentimiento, de estar en paz con Dios, de estar en paz con todo el mundo, de tener el corazón limpio porque el Señor venía. No interesa la confesión y las doctrinas particulares que tenían. Y fue a partir de 1844, después del chasco, que se sentaron, que oraron, que ayunaron y empezaron un estudio para llegar a las verdades sistemáticas que tenemos hoy. Ahora, recordemos lo siguiente, y voy a comentar apenas algunos pocos ejemplos. José Bates era bautista. José Bates y... No, bautista no era José Bates. José Bates y Jaime Juan eran de la Iglesia Conexión Cristiana. El bautista era Guillermo Miller. Elena White era de la Iglesia Metodista Episcopal. Y todos ellos llegaron de sus denominaciones trayendo su trasteo doctrinal.
Entonces tenían todo un montón de cosas que creían los unos, que creían los otros, algunos estaban de acuerdo, no con los otros, etcétera. Traían su trasteo doctrinal. Y hubo que empezar un proceso de ir a toda verdad. Ilustración de esto como ejemplo. En Primeros Escritos, en la página 54, hay un capítulo muy corto que titula El fin de los 2300 días. Y en ese capítulo, la hermana Huay pues refiere justamente el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Pero en la primera parte, en esa página, en el primer párrafo, ella empieza narrando la visión y ella dice, vi a Jesús, vi su hermoso rostro y admiré su persona. Y luego dice lo siguiente, escuchen bien. Le pregunté si el Padre tenía forma como él. ¿De dónde sacó esa pregunta la hermana Juan? Bueno, ¿se le ocurrió en el momento? No. Es que el credo metodista episcopal, iglesia en la cual ella pertenecía y de la cual la borraron, pero ella quedó, por supuesto, con el credo de la iglesia metodista episcopal. Ese credo decía, el Padre es espíritu sin cuerpo ni partes. Ahora cuando la hermana White ve a Jesús en la visión, dice, es el momento de confirmar la doctrina que me enseñaron. ¿El Padre tiene forma como usted? Ella dice que Jesús le respondió que sí tenía forma, pero que no lo podía ver. Ahora, no es entrar para explicar eso ahora, pero déjeme decir, al decirle que sí tenía forma, el hermano Juan le preguntó, forma como él, eso hay dos posibilidades. Y aquí pues se entraría en especulación y no es necesario. Una, si era forma física exactamente como Cristo, o si tenía una forma física, podía ser distinta, pero forma física, así como Cristo también tenía forma física. ¿Cuál de los dos? Bueno, yo no entro en esa discusión. Sencillamente, lo que en el momento queremos destacar es, los pioneros llegaron con el trasteo equivocado que tenían de las doctrinas de las iglesias de donde venían. Recuerden que eran iglesias caídas. Ellos no estaban caídos, su corazón era limpio y por eso, ¿verdad? Pero eran iglesias caídas que tenían ideas torcidas. Entonces, esos pioneros, todos esos, fíjese, mismo Jaime White, Urias Smith, empezó y él decía inicialmente que Jesús había sido creado. Después avanzó Urias Smith. Después de muchos años dijo que bueno, que no había sido creado sino engendrado. Y trató de hacer ahí una diferencia, pero finalmente es lo mismo. De modo que apelar, por así decirlo, a los pioneros para corroborar esto, pues es un tremendo error. Porque si eso es así, entonces tenemos también que apelar a ellos para el domingo, cuando no entendían el sábado, y apelar a ellos con creer en la inmortalidad del alma, y una serie de cosas que tuvieron que venir ajustando. Entonces, esa es sencillamente la respuesta a ese punto. Gracias. Por favor, Pat Lepe, si tiene todavía alguna pregunta. Bueno, hermanito Campo, bendiciones de Bélgica. Qué gusto, hermana Patricia. Oh, qué gusto. Sí, es mucho tiempo. Pastor, usted citó las 3 últimas citas, yo no las alcancé a anotar, donde se hablaba justamente de misterios de uno, la esencia de Dios. Eso no lo alcancé a anotar, hermanito. ¿Dónde lo puedo encontrar? Perdón, disculpe, repíteme que no le entendí bien. Las 3 últimas citas que leyó usted de Ellen White, no las tengo. No sé si me las puede compartir. ¿De dónde? ¿De dónde vienen? ¿Del deseo de toda la gente? O... Ajá, ya. Ok. A ver, la del deseo de toda la gente es esa que dije del hijo y todo lo demás. Sí. Sí, ok. Muy bien. La carta que le escribió a Edson fue el 18 de febrero de 1895. Ya. Y ahí es donde dice que Cristo, que el Espíritu Santo es Él mismo. Ya, ese lo tengo. Correcto. En el deseado de todas las gentes. Ya. Ahora, en el deseado de todas las gentes,
A ver, anoté aquí la página. Usted dijo en algún momento, las mentes que anhelan novedades. Esa no la tengo. Perfecto. Perfecto, ya le voy a decir. Permítame que ya la había. Bien, esa está en la Biblia en manuscrito 45 de 1900. Y bueno, los que no tenemos todo eso, en fin, qué sé yo, lo encontramos más fácil en la Biblia de estudio, la Biblia que tiene comentarios de hermana Juárez. Claro, hay dos ediciones, ¿no? La Biblia de estudios, páginas 773 y 774 del Antiguo Testamento. Ahí están todo ese asunto de las novedades y de cosas sin valor nutritivo y toda esa cita bien extensa. Muy bueno. Respecto a lo que usted ha hablado, pastor, y un poquito con lo que hablaba el hermano Lidio, efectivamente estas personas tratan como de ir a lo más puro del comienzo de la iglesia. Efectivamente es lo que usted dijo, todos venían de diferentes corrientes. Sí. No se pueden basar en eso. Mire, confunden algo. ¿Por qué? Estamos de acuerdo, hermana Patricia. Ellos tenían puro el corazón, pero las doctrinas torcidas. Claro, ¿Sí? claro. Ellos tenían puro el corazón. No lo discuto. Bueno, ellos, no todos, ¿no? En fin, porque tuvieron sus luchas. Pero estamos de acuerdo. Tenían un sentido. Por eso se pudo llegar a toda verdad. Porque ellos estuvieron dispuestos a dejar todas esas cosas y ahora centrarse y aceptar la revelación como Dios le estaba dando. Fíjate que repito, correcto, tenían puro el corazón, pero no tenían pura la doctrina. Y recurrir nosotros a los pioneros, a menos que hayan, por ejemplo, el caso de Carlos Fitch, fue el que entendió la cuestión de la inmortalidad del alma, ¿no? Y la hermana White, por supuesto, la refrendó. En fin, nosotros sabemos cuando se encontraba algo y es muy interesante. El Señor en su bondad por motivos que él sabe, fíjense que las diversas doctrinas, incluso la hermana White no le fueron reveladas, sino le fue corroboradas, confirmadas, cuando otros estudiosos con mucha oración, dejando sus ideas preconcebidas, dejando sus doctrinas iniciales, se ponían ahora a estudiar y encontraban una cosa distinta, entonces entraban en, ¿y esto será así o hay razón o no? El Señor decía, sí es así. En ese sentido, Ellen White realmente trabajó como un instrumento del Señor para confirmar cuándo era. El problema es que en la actualidad, lo que estamos viendo en todas partes, es distracciones del enemigo, que nos distraigamos con cualquier cosa, menos con la obra que tenemos que hacer. Entonces, el Señor nos despierte, nos remezca para que, como dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas gracias. Saludos a su hija y a su hermana Patricia. Un placer. Gracias a todos por su participación. Le agradecemos, pastor. Pienso que nadie ha levantado la manito, no hay más preguntas. Gracias, pastor, otra vez por su disponibilidad. Espero que nos veamos el próximo domingo. Enviaremos la invitación. Ahorita hemos subido el número, ya somos 26, 27, así es que el estudio está corriendo en las redes y seguramente será de bendición para todos. Gracias, pastor, por su tiempo, su disponibilidad. El Señor le bendiga. Nos vemos. Señor le guarde a todos. Señor les bendiga. Un placer. Gracias a todos. Con gusto. Igualmente, no veo por ahí, ya se fue. Ana Sandra. Un placer. Un abrazo con todo cariño. Un abrazo. Oremos por nuestra hermana Patricia mañana, pastor, que tendrá una intervención. Vamos a orar por nuestra hermana Patricia Lepe. Amén. Muy bien. Sí, gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Nos vemos por este medio la próxima semana a 10 minutos para las 8. Ya estamos abiertos con el entonando himno.